Le damos la más cordial bienvenida a Sobre la Mesa el día de hoy en el último programa antes de las elecciones presidenciales del 2 de febrero que tendremos este próximo domingo. Agradecemos muchísimo su compañía. Precisamente hoy le damos cierre nosotros también a esta campaña electoral, por lo menos por una primera parte. No se sabe todavía qué va a pasar este domingo, si tendremos segunda ronda electoral, pero bueno, vamos a dar por concluida esta primera parte, que empezamos con algunos programas que tuvimos desde octubre. Empezamos hablando sobre el financiamiento de los partidos políticos y de ahí en adelante hemos tenido programas sobre distintas temáticas que nos parecen fundamentales de cara a estas elecciones, de cara al próximo gobierno, a los próximos 4 años que se avecinan. Entre ellos estuvo el tema de la electricidad, el financiamiento, la seguridad social, etcétera. Esperamos haber contribuido a su decisión de voto y bueno, pues hoy vamos a terminar de redondear esta sesión informativa que hemos tenido durante los últimos 4 meses. Vamos a conversar hoy sobre el cierre final de las elecciones, de la campaña electoral, y para eso tenemos a una persona del Tribunal Supremo de Elecciones. Él es don Gustavo Román. Don Gustavo es asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones y con él vamos a estar conversando sobre algunos temas de esta campaña, del análisis de la campaña, y posteriormente mi compañero Luis Emilio Jiménez, como siempre, conversará con 2 analistas a los cuales hemos invitado. Don Gustavo, bienvenido a Sobre la Mesa. Buenas noches y encantado de estar aquí. Muchas gracias. Vamos a ver, esta semana el tribunal... distintos personeros del Tribunal Supremo de Elecciones han asistido a muchos medios de comunicación. No quisiéramos un poco repetir todo lo que se ha hablado en esta semana. Yo quisiera que usted, además de los 3 rasgos que le voy a mencionar, me mencionara otros que usted considere que han sido particulares de esta campaña. Más allá de que esta es una campaña, este va a ser una elección en la que elegiremos presidente, vicepresidente, diputados, el tema de la alternancia y la paridad en el voto femenino, en la representación femenina más bien, y el tema del voto en el extranjero. ¿Qué otras particularidades tiene esta próxima elección? Y ya después hablamos de lo que ha sido la campaña. Con esas 3 empezamos, pero ciertamente la campaña nos ha presentado otras sorpresas. Una importante es que empezó siendo una campaña sin bonos de deuda del Estado por una acción de inconstitucionalidad que finalmente se resolvió y los restituyó de una manera más restringida, pero dejó a los partidos políticos sin la capacidad de pautar publicidad de la forma intensa en la que lo habían hecho en otros procesos electorales, y quizá eso haya incidido en que haya sido, sin duda alguna, la campaña política con más debates y con más plataformas informativas desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, desde las universidades. Y bueno, eso yo quisiera ponerlo un poco, que usted me ayude a hacer el análisis, porque el debate ha sido para quién. Ha habido una denuncia, un reclamo explícito de algunos partidos políticos sobre el tema de la equidad, ¿verdad? Por ahí han estado algunas fuerzas políticas. ¿Cómo garantiza entonces el Tribunal Supremo de Elecciones la equidad en estas elecciones? Esta campaña, más bien. Hay una deuda de la democracia costarricense, estable y longeva como no hay otra en la América Latina, pero con una deuda en equidad de sus procesos electorales innegable, y sobre todo en el acceso a los medios de comunicación. En esta campaña se han visibilizado básicamente 4 o 5 alternativas políticas, las punteras en las encuestas, en los estudios de opinión, y han quedado muy al margen todas las otras, porque eran 13.
El Tribunal Supremo de Elecciones advirtió esto. Lo había advertido en 2001 cuando hizo una propuesta de código electoral y lo volvió a hacer en abril del 2013. Y dentro de esa propuesta, la propuesta estrella era la de franjas electorales. Un mecanismo que existe en Europa, que existe en 15 de 18 países de América Latina. Solamente Honduras, Nicaragua y Costa Rica no la tienen. Y hubiera dado la posibilidad de que los partidos políticos, todos, no solamente los punteros en las encuestas, se visibilizaran en pie de igualdad en los medios de comunicación colectiva y que estos retribuyeran un poco del uso del espectro radioeléctrico que es del Estado y con el cual lucran. El Tribunal Supremo de Elecciones se quedó solo en esta propuesta, no encontramos respaldo suficiente en la Asamblea Legislativa, no encontramos respaldo de líderes de opinión en ese momento, a pesar de que anteriormente se habían manifestado a favor de mayor equidad en los procesos electorales en Costa Rica y la propuesta fue archivada. Pero es una deuda pendiente que tiene la democracia costarricense, sin duda alguna. ¿Y qué lección aprendió de esto el Tribunal Supremo de Elecciones? ¿Qué se puede hacer que vaya más allá de una reforma o de la voluntad de los medios? Pues hay que insistir en la reforma. Las reformas a veces no son aprobadas o no se terminan así aprobando por voluntad de las élites que se ven beneficiadas por las condiciones en las que están las cosas en un momento dado, sino que se logran por presión social. Seguramente el sufragio femenino en 1949 no se hubiera dado si no hubiera sido por la presión de las sufragistas y no como una concesión graciosa de parte de los varones que estaban en el Congreso. Sepa la ciudadanía y sepan los partidos políticos que hoy reclaman estar invisibilizados y que cuando el Tribunal Supremo de Elecciones hizo la propuesta se quedaron callados y ninguno nos apoyó. Sepan que tienen en el Tribunal Supremo de Elecciones un aliado. Inmediatamente concluya este proceso electoral para volver a presionar para que se aprueben esas reformas. Es decir, que el tribunal va a asumir esa lucha como propia o va a ser, como en el caso que me acaba de poner de ejemplo el voto femenino, una lucha que tenemos que demandar los ciudadanos. No, ya la ha hecho propia. El acceso a los medios de comunicación colectiva es una lucha que el tribunal ha liderado sorprendentemente solo, aunque debe reconocerse en este caso que el sistema de medios de la Universidad de Costa Rica tomó la decisión de que sin necesidad de que hubiera una ley del Estado que los obligara en ese sentido, iban a hacer un formato muy similar a lo que el tribunal estaba proponiendo y creo que han dado un ejemplo de civismo al país. Quisiera que habláramos del tema de la veda electoral. Hubo varias denuncias. Quisiera que usted más bien me contara qué tipo de denuncias diferentes hubo en esta elección y cuáles están relacionadas con el tema de la veda. La mayoría. La mayoría tienen que ver con la veda. ¿Cuántas denuncias se presentaron formalmente al Tribunal Supremo de Elecciones en este proceso? Es que no han cerrado el proceso, son cientos, a través de nuestra línea 800 Elector y a través de otros canales que hay abiertos, pero ciertamente la mayoría son sobre la veda y en muchos casos por incomprensión de lo que ésta restringe. Por ejemplo, denuncias porque un candidato es invitado a un programa de opinión o porque hay una valla publicitaria en una vía pública o porque se está realizando perifoneo en un barrio. 3 conductas que estoy diciendo que no están prohibidas por la veda publicitaria. Y algunas pocas que sí apuntan a hechos que podrían, si se demuestran, ser violatorios de la veda, que están en investigación. Ok, ¿qué pasa si se demuestra que alguna de esas investigaciones que está en curso resulta, digamos, es cierto que se infringió si respetó la veda? La sanción es una falta establecida en el Código Electoral que va de 10 a 50 salarios base. ¿Y representa esto algo significativo para los partidos políticos? Porque tenemos el caso, por ejemplo, de lo que pasó en diciembre con la veda del Partido Liberación Nacional, que hubo publicidad durante esos 15 días de... Sí, hay que recordar que durante la tregua navideña los partidos políticos tenían derecho de realizar 3 mensajes navideños. Luego entonces concluir que el spot pautado por el Partido Liberación Nacional durante esos días fue violatorio, no de la tregua, es un análisis que tendrá que hacer el tribunal. Si es suficiente o no, escapa a la ponderación del tribunal, fue lo que decidió el legislador. A mi bolsillo, sin duda alguna, que 50 salarios bases sí le pesan bastante. ¿Y qué sentido tiene la veda electoral en tiempos de internet, en tiempos de redes sociales? Porque uno sigue viendo mensajes
¿Qué sentido le da? Un sentido más acotado, sin duda alguna, que antes de la emergencia del Internet, aunque también debe reconocerse que los medios de comunicación tradicionales, por ejemplo la televisión, tienen un impacto y un alcance muchísimo mayor, una penetración muchísimo mayor en la población que la que tiene el Internet. Estamos en Sobre la Mesa hablando sobre las particularidades, analizando esta campaña electoral. El domingo tenemos elecciones aquí en Costa Rica y bueno, estamos analizando aquí un poco ese tema. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí a Sobre la Mesa. Volvemos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de la campaña electoral. Agradecemos su sintonía y les recordamos que a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, nos buscan como Sobre la Mesa UCR y ahí también nos pueden hacer sus comentarios y sus aportes para este y próximos programas. Nuestro canal de YouTube, también Sobre la Mesa UCR, tiene disponibles todos nuestros programas anteriores desde marzo del año pasado, ya casi cumplimos un año, así que agradecemos entonces su sintonía y su participación en las redes sociales. Continuamos en el programa de hoy hablando con don Gustavo Román del Tribunal Supremo de Elecciones, tratando de analizar la campaña electoral, y un tema que ha estado sin duda sobre la mesa y muy sobre la mesa ha sido el de las encuestas. Más allá, ahorita conversamos un poco más de temas, digamos, más metiéndose en el tema ya de cómo se hacen las encuestas y etcétera. Uno nota que la población en general no está formada o no estamos formados para entender las encuestas, cómo se leen las encuestas, cómo se interpretan las encuestas. ¿Quién tiene la responsabilidad de sensibilizar a la población sobre ese tema? ¿Es el tribunal o son los medios? Ambos. Los medios de comunicación tienen el deber, por un deber básico de honestidad con sus propios públicos, de no intentar engañarlos con los resultados de las encuestas. A veces pareciera que el efecto más potente de los estudios de opinión no son sus resultados en sí mismos, sino la forma en que se enmarcan y se encuadran y se presentan a los lectores de diferentes medios. Esa es la responsabilidad básica. El ciudadano tiene una responsabilidad importante. En democracia no se parte de un ciudadano incapaz, sino de un ciudadano responsable. Y el Tribunal Supremo de Elecciones, a través del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, hizo lo propio, realizando tardes electorales, llevando expertos, sobre todo de la Universidad de Costa Rica y también de casas encuestadoras privadas del país, para discutir este tema y abrir un poco el foro de discusión sobre cómo leer resultados de encuestas. ¿Qué balance hacen de esas jornadas que organizó el tribunal? Vamos a ver, la asistencia que tuvimos fue pobre, la cobertura... ¿Todo era presencial? No, también teníamos transmisión a través de Ustream, pero el seguimiento fue bajo. Ciertamente es una primera experiencia. El Tribunal Supremo de Elecciones, cada proceso electoral está haciendo cosas diferentes. Antes no hacíamos debates, ahora hacemos debates. Antes no hacíamos este tipo de actividades, ahora las hacemos. Y creemos que es un proceso que hay que continuar. Pero en Costa Rica es importante retomar también la discusión sobre el tema de las encuestas por su vinculación también, y si quiere más adelante lo podríamos abordar, con el financiamiento de los partidos políticos. Sí, sin duda, lo abordamos ahorita. En ese mismo tema, en la línea de las encuestas, yo quisiera preguntarle qué control tiene el Tribunal Supremo de Elecciones sobre el trabajo que hacen las casas encuestadoras, qué control se hace de la muestra, de las preguntas, del cuestionario. ¿Hay algún control o cómo es a la libre un poco? Es un control básicamente... El margen de error también, vemos que es muy variable de una u otra encuesta. Sí, es un control básicamente ex post, después de que se hace la encuesta, y ante denuncia. Es decir, el tribunal no valida los estudios de opinión. Ante el Tribunal Supremo de Elecciones, por disposición del Código Electoral, se inscriben las casas encuestadoras que quieran difundir encuestas durante el proceso electoral y deben
conservar en custodia toda la documentación que respalde los resultados de sus estudios, desde que los hacen hasta el día de la declaratoria de resultados, para que si se presentara una denuncia ante el Tribunal Supremo de Elecciones porque se realizó una encuesta manipulada, nosotros podamos pedirle a la empresa esos documentos y ver la rigurosidad con las que lo hicieron. Valga Solo decir, si se presenta una denuncia. Sí, y valga decir que no hemos recibido ninguna denuncia. Sí, lo preguntaba porque veía que el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos sí hace entrega de su muestra y su cuestionario al tribunal. Lo que, por cierto, es una práctica bastante encomiable. Una línea de reforma electoral sobre el tema de encuestas en favor de la transparencia, creo que podría ser esa. Creo que podría ser esa. Nuevamente es un asunto de discrecionalidad legislativa. Bueno, sabemos que las empresas tienen que estar inscritas ante el tribunal para poder hacer estas encuestas. No tienen que dar fechas de publicación de las encuestas necesariamente. O sea, no. yo puedo hacer una encuesta y no la puedo publicar si no quise, si no pude. Por supuesto. El único requisito es inscribirse ante el tribunal, y esto que le digo de conservar los documentos por la posibilidad de que se presente una denuncia en su contra. Ok, no estamos aquí ante un debate, y se lo pregunto a usted que es abogado, entre libertad de empresa y derecho a la información pública, o derecho a la información o acceso a la información. Yo creo que no hay que sacrificar ninguna de las dos. En todo caso, en nuestro ordenamiento jurídico no podríamos sacrificar ninguna de las dos, porque son dos bienes constitucionalmente protegidos, pero ciertamente hay que salvaguardar ambos. Ambos. Nunca había pasado algo como lo que sucedió con el caso de la encuesta de Unimer para La Nación, que al final el diario decidió no publicarla. Mire, ¿había pasado no tengo el dato exacto, pero tengo entendido que sí, y que había sucedido con el mismo diario. Que el mismo diario, escuché a un analista indicándolo, don Francisco Barahona, que el mismo diario en 1998 había realizado algo similar. Tengo una pregunta que me pasan por el apuntador que tiene que ver con la veda. Que si llamar a las casas a hacer, me imagino que propaganda, entra dentro de la veda. No, la veda lo que tiene prohibido es los campos políticos pagados, en radio, prensa, televisión e internet, y las actividades públicas de los partidos políticos, mitines, piquetes, plazas públicas, este tipo de actividades. Y como corresponde en un régimen de libertad, todo lo que no esté expresamente prohibido está tácitamente permitido. Ok, quisiera que usted me diera su opinión sobre una opinión que expresó don Luis Antonio Sobrado hoy en la mañana. Él decía que, hablando de un ejemplo que puso con sus hijas y el acceso a la información, al final él dijo que sus hijas se merecen la información correcta. ¿Considera usted que en esta campaña tuvimos la información correcta para valorar el voto? Tuvimos de todo, tuvimos desde patrañas y calumnias, no solamente entre agrupaciones políticas, sino contra el Tribunal Supremo de Elecciones, en algunas ocasiones acciones sistemáticas de desinformación que todavía rondan, como que las papeletas se están imprimiendo en Guatemala, o que la crayola se borra, o que el fraude va a ser por el voto por internet, cuando nadie va a votar por internet. En fin, hemos tenido desde este tipo de tonterías hasta información de muy buena calidad, de extraordinaria calidad, un nivel de análisis y le decía al principio del programa, de plataformas informativas como nunca antes habíamos tenido acceso en un proceso electoral en Costa Rica. Nuevamente es responsabilidad del ciudadano cribar ese universo de información y obtener lo mejor de ella. Ya para finalizar el tema de las encuestas, pero pasando al tema del financiamiento, decía algún invitado por aquí alguna vez que el mecanismo por el cual se decide a través de las encuestas el financiamiento político era perverso. Quisiera saber qué piensa el tribunal sobre este mecanismo y cómo vamos a hacer para garantizar un mejor financiamiento, una distribución más equitativa del financiamiento para próximas elecciones. La definición de ese mecanismo como perverso es del presidente del Tribunal Supremo de Elecciones. Los bonos de deuda política tienen la desventaja antes del voto de la Sala Constitucional de que generaban mucha opacidad, permitían el ingreso de dineros ilegales
a las cuentas de los partidos políticos y además sumaban mucha inequidad en la contienda. ¿Por qué? Porque terminaban valiendo lo que las encuestas decían que valían. Un bono de deuda política para un partido que esté en el sótano de una encuesta no vale absolutamente nada. La solución, ¿cuál es? Nuevamente las franjas, no hay otra. Y un anticipo de la contribución del Estado más robusto del que hoy reciben los partidos. Le cuento algo, en el 2009 el Tribunal Supremo de Elecciones, para la aprobación de este código que tenemos, le propuso a los partidos un anticipo de un 50%. Y los partidos políticos, ojo, es el anticipo que ellos mismos reciben antes de iniciar una campaña, dijeron que no, que un 15%. De modo que hay herramientas, hay vías para lograr más equidad en la campaña. Por ejemplo, exonerar del impuesto sobre la renta por contribuciones, por muchas contribuciones pequeñas y no por grandes contribuyentes que sean poquitos a los partidos políticos. Hay muchas vías, el Tribunal Supremo de Elecciones las ha propuesto, pero necesitamos respaldo de la ciudadanía, de la academia, de los líderes de opinión para presionar en algunos casos a élites que no les convienen estas reformas. Nos queda poco tiempo, pero no quisiera que nos fuéramos sin repasar algunas otras lecciones aprendidas que el tribunal tiene de esta campaña. Bueno, celebramos haber ingresado en redes sociales. Fuimos el primer tribunal 2.0 de América Latina y nos parece que fue oportunísimo porque buena parte del debate social se está dando en esta campaña ahí. Esta campaña que no tiene techos saturados de banderas, ni carros pitando, ni calcomanías, tiene una discusión muy viva y vibrante en redes sociales y celebramos haber ingresado ahí, pero por supuesto tenemos que potenciarlo muchísimo más. ¿Alguna otra lección aprendida? Ese, digamos, podría ser un logro, un logro-lección. ¿Otra lección? Bueno, nos queda pendiente el voto electrónico. Teníamos la intención de hacer una prueba en el extranjero. El Tribunal Supremo de Elecciones le exigió a nuestros organismos técnicos que hicieran 6 simulacros en condiciones idénticas a las del voto en el extranjero. Les daba tiempo de hacer 2 y les dijimos no, porque no vamos a sacrificar la seguridad, la transparencia y la confianza de la gente en el proceso electoral en función de una innovación tecnológica. Pero por ahorro de dinero y por el bien de los árboles que se van en las papeletas, sí que hay que avanzar hacia el voto electrónico. Bien, gracias don Gustavo por haber estado hoy sobre la mesa y no se vaya porque en el siguiente panel tendremos a 2 destacados analistas conversando con mi compañero Luis Emilio Jiménez. Ya casi regresamos, no se vaya. Continuamos con el programa de hoy en el cual estamos haciendo un balance, un repaso por algunos de los temas más importantes de esta campaña electoral. Como bien se planteaba en el panel anterior, hay una cuestión de mucho interés que tiene que ver con la equidad. Me gusta hablar también de competitividad de lo que es el proceso electoral como base fundamental en este caso del proceso democrático. Para continuar en la conversación del día de hoy nos acompañan 2 profesores de la Universidad de Costa Rica. En primera instancia presento a doña Carla Morales, quien es politóloga, es profesora de la Escuela de Ciencias Políticas, y a don Fernando Durán Ayanegui, quien es químico y profesor emérito también de esta universidad. A los 2 les agradezco mucho que nos acompañen el día de hoy. Para iniciar, me parece que al elector en esta campaña electoral, si bien ha habido mucha información, a la misma vez ha habido mucho ruido proveniente de distintas fuentes. Eso me hace pensar que la decisión de los electores a la hora de tomar o a la hora de elegir por cuál candidato o por cuál divisa partidaria decidirse, la tienen muy complicada. ¿Cuál es la valoración que hacen ustedes de la mesa, por decirlo así, que se les sirvió a los electores en lo que llevamos de la campaña electoral? Don Fernando, podríamos empezar con usted. Bueno, es que soy como el pulpero hablando de meteorología, ¿verdad? Por eso insistí en que se dijera que soy químico, porque desde ahí, desde la posición de químico, se puede opinar poco sobre ese tema. Bueno, sin embargo, es bueno que el pulpero hable. Por supuesto. En todo caso, claro,
preguntarse si la mesa estuvo bien servida para el elector costarricense, me parece que es pecar de optimistas. No creo que estuvo bien servida. Ahora, tampoco eso quiere decir que eso hace peor esto, lo que está ocurriendo ahora, que lo que ocurrió en otros tiempos. Justamente en el segmento anterior, cuando hablaba el señor asesor político del Tribunal Electoral, se habló bastante de una cuestión fundamental, es que las voces que finalmente se pueden oír son muy limitadas. Yo señalo esto. En materia de oferta hacia la ciudadanía. Sí, claro, información, digamos, que se requiere. Vea usted, hemos hablado constantemente de los candidatos a la presidencia en debates y todos hablamos de la elección de presidente, pero olvidamos, de verdad, olvidamos la cuestión de la elección de los diputados. Y creo que una de las enfermedades de nuestra democracia se encuentra ahí. La forma como se eligen los diputados es realmente perversa también. Yo recuerdo una campaña reciente en la cual en la asamblea plenaria del partido, de un partido político, cuando se designó a los diputados, todos fueron propuestos por un portavoz del candidato a la presidencia y no se perdió una sola de las propuestas. Eso no es elección, es decir, eso no es representación. Y creo que lo que en esa asamblea se designó fue los votos que el presidente de la República, que fue el que ganó, iba a tener en la Asamblea Legislativa, punto. Ahí no había, por parte de los ciudadanos que votaron por ese partido, la posibilidad de influir en quiénes iban a ser los candidatos a diputados. Ahorita profundizamos en eso, que es uno de los temas que traemos anotados por acá. Carla, la misma pregunta, el debate. Sí, yo creo que ciertamente, digamos, en esta elección hemos tenido muchos espacios, ¿verdad?, públicos en los que han estado debatiendo ideas, pero coincido con don Fernando en que ha sido reducido, es decir, se ha concentrado en los 5 candidatos que tienen mayor intención de voto y ha habido un reclamo, digamos, importante por parte de los candidatos restantes de obtener, digamos, espacios de contrastar ideas, ¿verdad? Y por otra parte... Y de visibilización. Y de visibilización. Decir, yo existo y estoy participando en la contienda. Y eso, digamos, cuando uno escuchaba los comentarios, cuando se da uno de los primeros debates que fue con el Tribunal Supremo de Elecciones, donde uno de los candidatos poco escuchados o poco conocidos, la gente decía, mira, este muchacho me parece, Sergio Mena concretamente, ¿verdad?, que tuvo una participación resaltó bastante en el proceso, y hace que de verdad hay una posibilidad de ver otras figuras y otras, no sé si otras propuestas, no sé si serán propuestas más distintas o diferentes, pero al menos sí otras voces, ¿verdad? Por otra parte, lo que usted señalaba, Luis Emilio, que tiene que ver con si eso genera confusión o no, ¿verdad? Si me da más información y me da más criterios para tomar una decisión o no. Y eso yo creo que en ciertos estratos, digamos, de cierta población puede ser elementos de juicio que le permiten, ¿verdad?, tomar una decisión y decir, bueno, yo estaba indeciso, pero me voy por me gustan estas propuestas o no. Pero hay otro grupo importante que todavía está, digamos, en ese grupo importante de indecisos o que no saben si van a salir a votar y tal, que eso no le ha significado mayor. Sí, lo planteaba en esos términos porque mucho se ha dicho que de una manera muy particular han habido, en esta campaña electoral, han habido muchísimos debates, han habido reuniones, muchas reuniones también, pero a la misma vez, como parte también de esta gran discusión, vemos, y yo no sé si será la mejor manera de decirlo, una guerra de encuestas también. Tenemos también, y digo guerra de encuestas porque en mismos periodos de medición se arrojan resultados distintos. De pronto se dice que un candidato tiene 14 y ese mismo candidato en otra encuesta aparece con 42. Entonces, claro, eso genera unos niveles de confusión que en términos, diría yo, de calidad de la democracia,
limita en este caso la misma, o más bien la calidad de la democracia se ve limitada por la calidad del debate. Es un poco, digamos, parte de la queja que estoy planteando, tomando nota además de la imposibilidad de algunas opciones electorales también de participar. Entonces, en ese sentido, es que les planteaba, digamos, la inquietud relacionada con el tema. Yo escuchaba al representante aquí del tribunal y todo lo que dijo tenía razón, me pareció. Sin embargo, los esfuerzos que el tribunal hace por mejorar el sistema para hacerlo más democrático, como explicó con el asunto de la financiación, me parece a mí que es como curar a un enfermo de cáncer cuando ya tiene el cáncer. Lo que quiero decir es esto, me parece a mí que la clase política costarricense es especialista en retardar los cambios que la sociedad quiere en materia de democracia. Y pensaba en esto, bueno, aquí, ¿por qué no aprueban ciertas iniciativas del tribunal? Es evidente porque los que tienen, como diría el pueblo, la sartén por el mango, no quieren soltarla, ni siquiera para probar si después la pueden agarrar con más fuerza. Nada. Y ese es el problema básico. Si me lo permite, la vez pasada en un programa nos comentaba el profesor de la universidad, Gerardo Hernández, que él había hecho un recuento de las distintas reformas que se habían realizado a lo largo de los últimos 50 años. Y bueno, él arrojaba algunos porcentajes muy interesantes. Ahorita no recuerdo puntualmente el dato, pero básicamente la mayor cantidad de reformas iban orientadas a el perfeccionamiento de la arquitectura electoral, es decir, toda una cuestión logística para garantizar en este caso la pureza del voto. Y por otro lado, acceso al financiamiento, acceso a la deuda pública por parte de los partidos, siempre al amparo de la transparencia. Sin embargo, a mí lo que me queda debiendo en toda esta discusión es la competitividad, la calidad del debate. Lo que quiero decir es, una de las condiciones básicas de un sistema democrático es que sea competitivo, pero no es competitivo únicamente porque haya muchos participantes, que me parece que es un poco el punto que usted está planteando, sino cuáles son las condiciones de equidad en las cuales participan, no solo en exposición a medios, sino también en acceso al financiamiento público. Sí, pero es que también, como señalaba Fernando, también hay intereses, es decir, cuando el sistema es inequitativo, hay beneficiados de ese sistema inequitativo, ¿verdad? Entonces, en la medida en que yo no quiera soltar esa comodidad que yo tengo, ¿verdad?, por una tradición o por muchos años de hacer lo mismo de esa manera, es muy difícil, digamos, que ciertos cambios sustantivos se den, ¿verdad? Y en el bloque anterior se mencionaba el tema de la igualdad y la equidad de género, ¿verdad? Uh-huh. Y uno no puede hacer un símil con eso, ¿verdad? Es decir, tenemos igualdad en las reglas, ¿verdad? Todos somos iguales, todos partimos de la misma base, somos un sistema democrático, un Estado de Derecho que define, todos somos iguales de partida. Lo que no tenemos igualdad o tenemos inequidad son en las posibilidades y en las oportunidades, que es lo que pasa con las mujeres también. O sea, todos tenemos derecho a participar, pero ya en la práctica, ¿verdad?, hay otros condicionantes que nos hacen menos iguales, ¿verdad? Y eso pasa por ejemplo, el financiamiento, ¿verdad? Es decir, ese eje es transversal a todo el proceso partidario, digamos, de elecciones, ¿verdad? No es lo mismo tener cantidades industriales de dinero para poder hacer campaña que limitado cantidad de dinero que le hace una posibilidad menor de ser expuesto o de que la gente los conozca, ¿verdad? Sin embargo, don Fernando, uno observa que incluso la vez pasada, escuchando a don Víctor Ramírez, analista político, él decía que esta campaña era muy particular porque no es el dinero el que finalmente está generando el posicionamiento de los partidos, sino que son otras variables, como que parece que el debate va por otro lado. No, pero yo creo que eso es una simplificación, porque sí, pareciera, pero, por ejemplo, yo estoy seguro de que si hubiera sido por es decir, que el dinero sigue pesando, y verlo en un aspecto. El tribunal hace un esfuerzo por lograr que se regule el acceso a los medios de los partidos, para que todos puedan tener acceso. ¿Y qué hacen los medios?
ya que la clase política no lo permite, se hace la tonta, los medios, ¿qué hacen? Empeoran las cosas. Usted ha visto que si hubiera sido por los medios, el Frente Amplio estaría entre todos esos que no pueden participar en los debates. Es evidente, a mí me parece que ahí no hay discusión. Aquí el agredido por los medios, así, de manera más sistemática, ha sido el Frente Amplio. Pase lo que pase. Entonces, porque todos esperaban que el Frente Amplio fuera uno más de la mostacilla. Y hicieron algo cuando vieron que no era así. Trataron de acorralarlo. Y acorralaron a Corrales también, digamos, pero eso desde el principio. Yo creo que el dinero sigue siendo parte, porque si no los medios... ¿Por qué los medios de la universidad? El dinero para pauta, en este caso. Eso iba a decir yo, que ese es un factor fundamental porque es lo que le visibiliza a mucha más cantidad de gente, pero los recursos también suponen otro montón de cosas para las cuales los partidos políticos requieren, ¿verdad? Es decir, los partidos grandes tienen clubes en las cabeceras de provincia, ¿verdad? Eso les permite tener una actividad ahí permanente, esos recursos, las giras, los signos externos, que ahora, bueno, decimos que son menos, tenemos o es autofinanciado, la misma gente los compra, es decir, hay otros mecanismos distintos, pero ciertamente los recursos finalmente es un asunto de poder, ¿verdad? Les da poder para poder ir hacia la población y expandirse más allá de una gran área metropolitana que, aunque sí concentra la mayor cantidad de la población de este país, ciertamente se requieren otros recursos para ir más allá y para dar a conocer las propuestas que plantean. Ok, bueno, nos quedamos con esta idea mientras vamos a ir a un pequeño corte que ya es momento. Estamos en Sobre la Mesa y ya casi regresamos. Continuamos con la conversación del día de hoy. Nos acompaña don Gustavo Román del Tribunal Supremo de Elecciones, a quien le damos la palabra en este momento para que nos dé algunas de las impresiones de la conversación que tenemos por acá. Don Gustavo, por favor. Pues en términos generales, muy de acuerdo con lo que aportan los dos analistas. El proceso electoral costarricense tiene una deuda en equidad, sobre todo en el acceso a los medios de comunicación masiva. No es, sin embargo, y aún considerando el peso de los recursos económicos, el peso tan importante que tiene, no es un sistema cerrado. Creo que el hecho de que partidos políticos en sótano de encuestas en procesos electorales anteriores hoy estén en todos los estudios de opinión en los primeros lugares de las encuestas y entonces sean invitados por los medios de comunicación colectiva y sean parte protagonista de la campaña, evidencia que no es un sistema cerrado. Y sin embargo, por un valor constitucional que es el pluralismo político y por algo tan básico como el derecho a la información de los ciudadanos, Costa Rica tiene que avanzar hacia un sistema de franjas electorales que permita que todas las alternativas partidarias, y no solamente algunas, puedan visibilizarse ante la ciudadanía, porque un votante informado es un votante que conoce todas las alternativas y no solamente algunas. Ok, muchísimas gracias por este comentario. Me parece que vale la pena recordar que toda esta crítica o toda esta observación la estamos realizando sobre el nivel del mar. Es decir, existen bases muy sólidas, comparativamente tenemos un sistema bastante vigoroso, fortalecido, que ciertamente requiere ajustes en materia de calidad, me parece a mí. Ha habido un trabajo muy importante en los últimos años en materia de transparentar el voto y precisamente afinar muy bien esta maquinaria, por decirlo así, o esta arquitectura para hacer posible la democracia. Sin embargo, como estábamos conversando, existen algunas deudas pendientes, existen mayores niveles de exigibilidad, entonces por eso hablamos de equidad y de competitividad. Uno de los valores, uno de los temas importantes en esta discusión también tiene que ver con el de las encuestas. La vez pasada, Carla y yo conversábamos, Carla y yo conversábamos
que las encuestas en Costa Rica socialmente parecen definirse o las definen como una fotografía de la realidad y que si se juntan varias encuestas se nos forma un video. Sin embargo, lo cierto del caso es que las encuestas van muchísimo más allá que eso. Construyen votos, generan tendencias, median en este caso el financiamiento electoral, pero un poco lo que yo observo es que de alguna manera operan muy por la libre. Un poco lo que se les pregunta, como mencionaba don Gustavo en el panel anterior, lo que se les solicita en este caso es que conserven en custodia el material realizado, el material empleado, en caso de que alguien denuncie. Se observa, bueno, ya nos mencionó que nadie denuncia. Entonces ahí hay un elemento fundamental con el cual se están tomando decisiones, no solo políticas en este caso, no solo de preferencia electoral, sino también de acceso a los recursos. ¿Cuáles son algunas vías o cuál es el debate que tenemos que emprender de cara a uno de los temas, bueno, este tema que ciertamente ha sido uno de los fundamentales en esta campaña electoral? Don Fernando. Hagamos conversación. No, el tema, yo creo que el tema de las encuestas, ¿verdad? Es de referencia siempre, ¿verdad? La gente de alguna manera busca la encuesta y qué dice y para qué, la gente en general, pero también efectivamente, como usted dice, hay es un recurso también de información y de toma de decisiones, ¿verdad? Es un elemento, es una herramienta que está sirviendo para determinar muchas cosas, en cuenta el financiamiento, como ha sido mencionado aquí. Entonces yo creo que, digamos, como herramienta funciona, ¿verdad? Lo que hay que tener digamos, presente es no solo, como decían en el panel anterior, cómo hacer para entender cómo se lee de la manera más adecuada, ¿verdad? Cómo se entienden los resultados y cómo se interpretan, ¿verdad? Y qué es tan significativo eso, ¿no?, para la ciudadanía en términos de tomar una decisión para el voto, ¿verdad? Sí, hay muchos elementos que uno diría, para alguna gente es votar a ganar, ¿verdad? ¿Quién va ganando y eso me decide el voto? O son otros elementos que me pueden a mí o a la ciudadanía determinar de cómo se ha venido moviendo. Y para los analistas y quienes investigan es por qué se dan esas variaciones, ¿verdad? A partir de unas metodologías distintas, qué variaciones dan y entender de esa fotografía, si de verdad es resultado de una coyuntura muy específica, a la luz de una serie de acontecimientos de esa coyuntura, o si de verdad viene con un comportamiento, digamos, mucho más amplio que esa fotografía puntual. Sin embargo, don Fernando, en términos prácticos, lo cierto del caso es que todos los partidos políticos, digamos, como parte de la contienda electoral, 2, 3 partidos que se nos empiecen a quedar rezagados, sobre la marcha empiezan a ser discriminados también. Por supuesto, bueno, con la financiación ya lo vimos. No, pero incluso a la invitación a foros, a la invitación a debates y demás. No, eso es fundamental. Ahí radica la perversidad de la que habló el presidente del Tribunal Electoral, de elecciones. Porque las encuestas generan un acceso mayor o menor a los recursos. Y entonces las dos cosas están ligadas. Ahora, uno podría pensar, ¿por qué no se propone algo no sencillo? Porque eso uno tiende a decir sencillo lo que estoy pensando, no. Pero vamos a ver, uno podría decir, bueno, las reglas para inscribir candidaturas podían mejorarse. Hay normas, digamos, que se podrían adoptar para que no resulten 13, sino que tal vez resulten solo 9 candidatos a un país del tamaño que es Costa Rica. Pero luego debería la financiación que el Estado asigna a los partidos políticos podría dividirse en dos partes. Una parte que va a fondo perdido porque se les destina igual a todos los inscritos, en partes iguales a todos. Y entonces, ahora sí, el resto se vincula a los votos posibles o a los obtenidos de una manera que matemáticamente se puede establecer. Eso tampoco es un secreto. Sin embargo, proponga usted una cosa como esa y verá usted a los pegabanderas de los partidos grandes oponiéndose, y sobre todo los que van a estar en la Asamblea Legislativa. Y ahí creo que ahí es donde está el escollo más grande para el mejoramiento de
de la democracia costarricense. La Asamblea Legislativa, como se integra, yo insistiría en eso mucho, porque, por ejemplo, yo veo las papeletas actuales y lo digo con sinceridad, me cuesta decidir por cuál votar, más que nada porque la calidad de esas papeletas es triste en un montón de aspectos. Entonces, ¿qué voy a escoger yo ahí? Ese es uno de los, eso es algo que se puede plantear. Siempre pensando en el tema de calidad del debate, porque buena parte de las reformas electorales se han orientado, como ya se ha dicho varias veces acá, a garantizar la pureza del voto. Pero existe otra parte que es de la que estamos hablando, que es cómo se construye ese voto y cuáles son las condiciones a partir de las cuales se construye ese voto. Don Gustavo en el panel anterior dice, el Tribunal Supremo de Elecciones por eso propone la introducción del establecimiento de franjas horarias que garantice acceso a medios. ¿Qué más habría que acompañar a esta propuesta que plantea el Tribunal Supremo de Elecciones con miras a tener un proceso de construcción de voto en el cual los distintos partidos políticos efectivamente tengan condiciones equitativas para competir en ese mismo proceso? Empezamos con Carla. Yo creo que tiene que ver un poco con lo que ya habías mencionado, ¿verdad? Que es no cerrar los espacios de debate, valga la redundancia, ¿verdad? Es decir, eso que pareciera ser un círculo no virtuoso, sino vicioso, ¿verdad? Donde el que no tiene acceso a recursos, no tiene acceso a espacios, no tiene posibilidad de plantear opciones, ¿verdad? Vaya convirtiéndose en un espacio distinto, abierto, digamos, donde sí realmente se garantice participación, digamos, en todos los niveles o en todos los espacios, donde, además de tener franjas horarias, ¿verdad?, equitativas para todos, haya espacios complementarios donde haya un compromiso, digamos, de quienes los convocan a ser partícipes, a todos quienes están jugando en esa campaña, no determinado por quienes tienen más intención, sino por criterios, digamos, de diálogo mucho más amplios. Yo haría un símil futbolístico aquí. Yo compararía, yo pensaría que hay que escoger, que valdría la pena escoger entre una fórmula que sea como la de la Copa del Rey y otra como la del campeonato nuestro, que en un determinado momento saca a todo el mundo y deja, no sé, 8 o 4, los demás se quedan esperando. La Copa del Rey me gusta más porque de pronto el Once Agujas de Sevilla juega con el Barcelona, y si el Once Agujas de Sevilla en ese partido se inspira, lo puede hasta eliminar. Entonces, ¿por qué no idear un sistema de debates en los cuales se mezclen, sin perjuicio de que haya unos debates sangandongos, no como algunos de los que hubo, en los que llegan los 3 o los 4 primeros en las encuestas, si se quiere? Aparte de que con las encuestas pues habría que pensar otra cosa. Yo creo que a mí se me ocurrió mientras escuchaba al señor asesor político del tribunal, que dicho que estaba aquí, se me ocurrió que por qué también no se piensen que debería normalizarse el tipo de preguntas que se hacen, y normalizarse en el sentido en que lo conocemos los químicos. Cuando hacemos análisis... ¿Es pregunta que se hace en debates, en encuestas o en...? No, en encuestas, estoy hablando de encuestas. Porque nosotros sabemos que los análisis que se hacen al trigo que se consume en Ucrania es igual al que se hace el trigo que se consume en Costa Rica. Está normalizado. Entonces yo sé de antemano cuántas cagarrutas de ratón permiten al trigo que se come en Costa Rica y cuántas por tonelada, digamos, que las que se producen en Ucrania. O sea, un poco lo que está planteando es que aquí tenemos encuestas que una no necesariamente se refleja en la otra y son cuestiones que no necesariamente se comparan. Exacto, y hay preguntas, nosotros vimos denuncias... Y eso genera confusión. De preguntas que a la hora de decir de otra manera, pero fregonas, que iban destinadas a confundir al encuestado
haciéndole prejuiciarse con respecto a partidos. Eso es gravísimo. Entonces, bueno, entonces primero la Copa del Rey y después una normalización razonable de las preguntas. Claro, es que ahora que usted sacó esta idea del fútbol, y me tomo la libertad de plantearlo en términos de fútbol también, a veces la sensación que a mí me da es que el Tribunal Supremo de Elecciones debería tener, en este caso, una mayor participación en ordenar ese debate. En este caso, el árbitro de un juego. La sensación que yo tengo hasta el momento es que, salvo algunos temas muy puntuales, está esperando que sea el minuto 90 para pitar y decir cuál fue el marcador, ¿verdad? Pero en el ínterin se dan algunas condiciones que sí valdría la pena una mayor, pues alguna mayor participación. Claro, pero aquí escuchamos que el tribunal tiene unas grandes limitaciones impuestas por la legislación que le aprueban en la Asamblea Legislativa. Quizás pocas veces me ha caído también la peseta en ese sentido. El tribunal no puede, un árbitro no puede pitar una falta que no está establecido en el reglamento. Claro, aunque el tribunal tiene un margen ahí porque tiene la facultad de poder interpretar la legislación y la misma norma constitucional según su propio criterio, según las mismas facultades que la misma Constitución establece. Entonces tiene un margen para poder de pronto asumir una mayor. Se puede pedir que lo. Yo al tribunal le cargo que fue muy leniente en las últimas horas de la campaña del TLC, muy tolerante. Y eso creo que la historia no se lo va a perdonar al tribunal, porque eso va a ser bien analizado. Ahí falló porque permitió, por ejemplo, la intromisión en la campaña de una potencia extranjera de manera muy clara. Hasta el presidente de aquella potencia intervino. Pero bueno, esa cosa ya pasó y uno dice, bueno, agua corrida. Sí. Sí, Carla, ya para ir finalizando. Sí, no, yo creo que, a ver, es muy importante esa normalización, ¿verdad? Pero también hay que entender que, digamos, como las encuestas buscan medir también una coyuntura muy específica, digamos, uno podría pensar que una franja de preguntas, ¿verdad?, normalizadas, que permitan una comparabilidad y una mayor claridad hacia el elector, ¿verdad?, que estamos preguntando y midiendo lo mismo, pero con un espacio, digamos, también de libertad que permita medir otras cosas que interesan a una, ¿verdad?, a quien la paga particularmente. Y eso también, por supuesto, con la rigurosidad metodológica que se requiere, ¿verdad? Porque uno ve, por ejemplo, la Cuando encuesta... hablamos de rigurosidad metodológica, significa, por ejemplo, que en el diseño de la muestra no se infle, por ejemplo, primaria y zona y gente que vive fuera del área metropolitana, porque eso nos da, digamos, resultados distintos a los resultados que en el caso de lo que publicó el periódico Universidad últimamente, que es muy interesante, faltó un detalle. Incluso escuché a un vicerrector, creo, de la Universidad de Costa Rica hablando en otro programa, diciendo que eso era una encuesta. Señores, eso no, eso es un sondeo, porque se hizo con una limitación fundamental, se hizo por teléfono. Yo digo, cuando se hace por teléfono, ya, señor, usted limitó el universo de Costa Rica a los que tienen teléfono, de cierto tipo de teléfono, como quiera, pero eso es un sondeo. Entonces yo lo tomo como tal. Yo sí entendí eso y digo, bueno, se compara con sí mismo porque se hicieron otros similares. Bueno, y nos vamos con esa idea que ya me indicaron que estamos fuera de tiempo. No, a los dos les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. A ustedes agradecerles también el cierre y la invitación para el próximo programa lo realiza Natalia. Adelante, Nati. Así es, gracias Luis Emilio y gracias a los 3 invitados que tuvimos en el programa de hoy. Esperamos con esta serie de programas que tuvimos antes de las elecciones haber contribuido con la construcción de su voto. Esperamos que ya haya tomado su decisión y si no, todavía le quedan 2 días, de verdad lo invitamos a votar. Pero no sin antes también invitarlos a seguir la transmisión que el canal UCR y los medios de comunicación de la universidad tendremos bajo la plataforma de Ojo al Voto el próximo domingo en Ojo al Voto Elecciones 2014. Será una transmisión ininterrumpida desde las 10 de la mañana y esperamos que pues usted nos siga a través de los distintos medios de la universidad. Esperamos entonces su compañía y la próxima semana pues tendremos entonces un análisis de lo que pase el domingo. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y esto fue Sobre la Mesa.